Iniciar el webinar que tenemos de la marca Exmar. El tema a tratar es baterías de litio y vamos a ver una diferencia entre las baterías BRLA y las baterías de gel que puntualmente somos las que estamos distribuyendo. Estas baterías de litio las vamos a tener ya para la venta en un par de semanas, que ya tenemos disponibilidad aquí en nuestras bodegas. El que va a dar la capacitación en este momento va a ser Ali López, representante de la marca Latam. Ali, muy buenos días. Ali. Ok, muy buenos días. Gracias por la introducción, Claudia. Bueno, hoy vamos a ver las baterías de litios que están próximas a llegar, tal como lo comentó Claudia. Para los que no me conocen, yo soy el responsable de todo lo que es Latinoamérica. Y bueno, vamos a ver entonces este contenido. Vamos a hacer una explicación de un poco de las baterías BRLA, AGM y las de GEL. Y luego hablaremos de las baterías de litio, algunas características resaltantes, ventajas y desventajas, los tipos de baterías de litio que hay. Luego hablaremos en específico de las baterías de litio LiFePO4, el litio ferroso con óxido de fosfato, que son las que vienen próximas a llegar a Ecuador, y estableceremos una comparativa de estas baterías de litio versus las BRLA de gel. Y finalmente vamos a ver un poco cómo es el conexionado, el tema de conexionado de las baterías en serie, en paralelo, en serie y paralelo, y hablaremos un poco de la seguridad y particularidades de este tipo de baterías. Cualquier pregunta, por favor, los anotan al final del webinar. Hablemos entonces de las baterías BRLA tipo E. BRLA AGM significa, BRLA significa Bulk Regulating Lead Acid, que en español se reconoce como baterías de ácido plomo con regulación, con válvula de regulación de presión, y AGM significa Absorbent Glass Material, que es un material de fibra de vidrio absorbente que utilizan este tipo de baterías. ¿Cuándo nacen estas baterías? En 1934 se inventa la primera batería de gel de plomo ácido por la empresa alemana Elektrotechnische Fabrik Sonnenberg. En 1957, la primera batería de plomo ácido con válvula regulada, la BRLA, fue inventada por Otto Jacke de la empresa alemana Sonnenschein. Y lo que es BRLA de gel son baterías similares a las BRLA AGM, pero que al electrolito se le añade sílice. ¿Por qué se le añade sílice? Para gelificarlo. Es la misma batería de ácido plomo, pero en electrolito con estado de gelificado, más sólido. Que tiene como diferencia con respecto a las BRLA AGM, que tienen mayor vida útil y son más resistentes a las vibraciones. Pero en esencia, es la misma tecnología, es el mismo electrolito, pero en estado gelificado. Las baterías BRLA de gel, ¿cuáles son sus partes? Primero, los electrodos. Los electrodos son placas hechas de plomo y tiene un ánodo que es de plomo esponjoso. ¿Se dan cuenta? El cátodo es de dióxido de plomo. El electrolito es de solución líquida de ácido sulfúrico en agua. Las BRLA AGM líquidas, las de gel en estado gelificado, por supuesto. Tiene unos separadores de fibra de vidrio absorbente, AGM, son los separadores de fibra de vidrio, y se coloca entre las placas. Aquí, por ejemplo, tenemos la placa positiva. Aquí está el panel de fibra de vidrio AGM. Y aquí está una rejilla positiva.
Esta es una rejilla negativa, una placa negativa. Estas son las placas negativas, este bloque de placas. Y aquí vemos entonces que así se va conformando la batería internamente por las placas separados por esta fibra de vidrio absorbente AGM que se coloca entre placas. Esto que ven aquí son las válvulas de seguridad, por eso se llama BRLA, y estos son los bornes donde eventualmente se van a conectar a los cables al equipo. Aquí están las válvulas ubicadas en la parte superior que se disparan por presiones internas elevadas. Cuando se inyecta mucha corriente o por encima de lo especificado, se eleva la temperatura, se eleva la presión y eso hace que eventualmente las válvulas se puedan disparar. ¿Cómo está compuesto una batería BRLA AGM o de gel? De manera estándar está compuesta por 6 celdas. 1, 2, 3, 4, 5, las 6 celdas que ustedes ven acá, 6 celdas. Las 6 celdas van conectadas todas en serie, positivo con negativo, positivo con negativo. Al extremo hay un positivo y al otro extremo hay un negativo. De manera nominal, cada celda es de 2 voltios para dar los 12 voltios. En sí, cuando la batería se recarga, cada celda queda a 2,26 voltios, que multiplicado por 6 son los 13,6 voltios que da la batería cuando ya pasa al estado de flotación o al estado de estacionario. Por supuesto, esto es un desglose de la batería. Aquí están las 6 celdas, las placas negativas, el contenedor, el cobertor. Aquí adentro están las válvulas. Esto, porque son baterías selladas, libres de mantenimiento, normalmente se coloca otra tapa encima, esta tapa. Y estas son placas positivas más los separadores. Ventajas de una batería BRLA AGM del tipo de ácido plomo líquido o del tipo ácido plomo gelificado. Primero, que son libres de mantenimiento. No necesitan ser rellenadas de agua ni revisadas. Segundo, el costo. En comparación con las baterías de ion litio, el costo es más bajo. Tercero, son selladas. No hay riesgo de fuga de ácido. Son bien seguras. No hay riesgo de explosión. Son versátiles. Se pueden utilizar en cualquier cantidad de aplicaciones. Pero tiene sus desventajas. La vida útil, tiene una vida útil que es limitada. Generalmente puede estar de 5 a 8 a 10 años. Va a depender de si es de BRLA AGM o si es de gel. Con la temperatura no funciona bien en temperaturas extremas, es una de las desventajas. Y algunas de las aplicaciones para sistemas de energía renovable, sistemas solares y eólicas, para sistemas de alimentación interrumpida, que son los UPS, y para vehículos eléctricos, carritos de golf, scooters, etc. Sillas de ruedas. Algunas de las características de estas baterías, el voltaje de descarga es variable. Es decir, el voltaje durante la descarga varía según la corriente de descarga. Esta es una de las características. Otra de las características es que a mayor corriente el voltaje cae más. Pueden comenzar en 13,6 y bajar hasta 10 voltios, casi el 30% de la capacidad de la batería. La capacidad depende de la corriente. Es decir, pueden generar durante un tiempo muy corto corrientes mayores a 1C, más que su máximo, a 1 veces la capacidad. Mientras más se le pide corriente, la capacidad de energía que entrega va a disminuir. Y aquí vemos la tabla de descarga. Normalmente nosotros proporcionamos tablas de descarga que se puede mostrar la capacidad disponible en vatios por celda a una temperatura de 25 grados centígrados, o también la podemos mostrar en amperios para diferentes corrientes de descarga.
aquí vemos que a mayor corriente que se le pida a la batería, su capacidad disminuye. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, en una hora, yo puedo, la batería puede proporcionar 123 vatios por hora, lo que significa son 123 vatios por celda. Y si es a 10 horas, serían 210 vatios por celda en total, porque sería 21 vatios por cada hora, por 10, sería un total de 210 vatios por celda. Las baterías no tienen un comportamiento lineal, por eso es que responde a esta tabla que ya es con resultados experimentales. Aquí vemos parte de la curva característica de cómo responde en el tiempo y en base a la carga que reciban esas baterías, cómo responde, cuánto dura en el tiempo. Aquí vemos entonces, por ejemplo, si se le exige 800 vatios de carga, ella va a tener una autonomía de 20 minutos. Con 200 va a tener una autonomía de 90 minutos. Si se le pide 2000, va a tener una autonomía de 5 minutos aproximadamente. Hablemos ahora de las baterías de litio, un poco repasando las baterías BRLA-AM. ¿Qué es una batería de litio, de ion de litio? La batería de ion de litio es un tipo de batería que es recargable y que utiliza compuestos de litio en uno de los electrodos. En el 85, Akira Yoshino desarrolló el primer prototipo basándose en las investigaciones de la década de los 70. Luego, en el 91, Sony desarrolla la primera batería comercial de litio, de ion de litio, que es la que se usaba en muchos casos para equipos y dispositivos electrónicos. Y con el paso de los años se ha desarrollado este tipo de batería, variando los materiales que la conforman, para que de esa manera se mejoren sus características. ¿De qué está conformada? La batería de ion litio tiene un electrón negativo o ánodo, de donde salen los electrones, y este ánodo está hecho de un material que libera electrones de manera fácil, como el grafito o el silicio. También tiene un electrodo positivo o cátodo que lo recibe, es decir, los electrones que salen del ánodo los recibe el cátodo y está hecho de un material que puede aceptar electrones de manera fácil, como el óxido de cobalto, el óxido de litio metálico. Y luego el electrolito está compuesto de una sal de litio. El electrolito es un material que conduce los electrones entre el ánodo y el cátodo. Es importante el electrolito para transferir la información de electrones de un lado a otro. Las baterías de iones de litio utilizan un electrolito líquido en gel o sólido. Entonces, veamos, los electrolitos líquidos son los más comunes en estas baterías de ion de litio y se componen de sal de litio disuelta en un disolvente orgánico. Por ejemplo, para Exmar es el litio hexafluorofosfato. ¿Cuáles son las ventajas? Es relativamente económico y fácil de fabricar, permite recargas y descargas rápidas. ¿Y cuáles son las desventajas? Son menos seguras, son inflamables en caso de accidente, tienen menor vida útil porque pueden degradarse, lo que reduce su vida útil, y tiene un menor rango de temperatura, es decir, no funcionan bien a temperaturas extremas. Con las baterías que tienen electrolitos sólidos, son de tecnología más reciente, usan polímeros o material cerámico que contienen iones de litio, y esto obliga a carga y descarga más lentas. Son más seguros, pero son más costosos. La ventaja, seguros, la vida útil es más larga, funcionan mejor a temperaturas extremas. Las desventajas son mayores los costos de producción, por lo tanto son más costosos, y tiene menor conductividad iónica, lo que disminuye
la carga y la descarga, o sea, lo vuelve más lento. Necesita mayor tiempo para carga y descarga. Veamos entonces acá un poco lo de las baterías de litio. Tiene su electrolito, un separador poroso, el electrolito aquí también. Este es el ánodo, este es el cátodo, este es el óxido de metal de litio, el grafito o carbón para poder conducir mejor de un lado a otro. Y aquí vemos entonces, digamos, el colector, el ánodo, y el cátodo, que es el que recibe los electrones a través del el medio del electrolito. Así se ve internamente cómo está constituido una batería de ion litio. La composición estándar es de 4 celdas conectadas en serie. Cada celda se carga a 3,2 voltios. Por lo tanto, en la batería va a llegar a medir 12,8 voltios. Entonces, esta batería, cuando se mide de entre los dos bornes, da 12,8 voltios. Por ejemplo, aquí vemos una batería 12,8, 100 amperios hora. Y vamos a ver los distintos tipos de baterías que tenemos. Tenemos la batería de litio-cobalto, que están hechas de carbonato de litio y de cobalto. Son las más antiguas, tienen una alta densidad de energía, pero son las más costosas y las menos seguras. El cátodo es de óxido de cobalto, utilizan un grafito de carbono en el ánodo y se destacan por su alta energía específica, donde se aplica en teléfonos inteligentes, en tabletas, en laptops. Aquí se aplica este tipo de batería. Tenemos la segunda tipo de batería, que son las de litio manganeso. Son más seguras que las baterías de litio cobalto, pero tienen una mejor densidad de energía. ¿Dónde se aplican? Donde la seguridad es un factor importante, como en los vehículos eléctricos, principalmente. Luego tenemos la tercer tipo de baterías de ion litio, que son las de polímero de litio. Este tipo de baterías almacenan mucha energía, son bastante ligeras, están formadas por varias células recargables en paralelo, comunes en dispositivos electrónicos, sí se ven en muchos dispositivos electrónicos, y este diseño permite mayor flexibilidad en la forma y tamaño. Se aplica muchísimo en laptops. Luego tenemos el cuarto tipo de baterías, que es el de litio, níquel, manganeso, cobalto. Aquí ven su composición química. Estas baterías combinan las ventajas de las baterías de litio, cobalto y las de baterías de litio, manganeso, donde al combinar la ventaja, eso da como resultado que tienen una alta densidad de energía y son relativamente seguras. Se aplican donde se necesita una combinación de la alta densidad de energía y de la seguridad. Por ejemplo, vehículos eléctricos. Luego tenemos, resaltada en amarillo, las de litio y hierro fosfato. Esta batería de litio y hierro fosfato, también conocida como ferrofosfato de litio o LFP, son las que vamos a traer ahora, son las que ya llegan pronto a Ecuador a través de ZC. Utiliza entonces como material este ferrofosfato como material del cátodo y un electrodo de carbono grafítico con un respaldo metálico como ánodo. Son las más seguras de todas las baterías de ion de litio, tienen una densidad de energía menor que la del litio cobalto, pero son mucho más duraderas. Ofrecen mayor seguridad, una vida útil más larga, aunque su densidad energética es menor, son preferidas por su estabilidad, son bastante estables. ¿Y dónde se utilizan? Aplicaciones donde la seguridad es muy importante y donde la durabilidad también es importante, como en los sistemas de almacenamiento de energía. Luego tenemos el sexto tipo de batería, que son las baterías de litio sulfuro, Li2S. Tienen una densidad de energía muy alta, son también las más caras y las menos seguras.
Como séptimo, tenemos las baterías de litio-aire. Estas baterías de litio-aire tienen una densidad de energía aún más alta que las baterías de litio-sulfuro. Se encuentran en fase de desarrollo. Son recientes. Veamos algunas propiedades que destacan las baterías de ion de litio. Son ligeras. Las baterías de ion de litio son bien livianas y son adecuadas para dispositivos portátiles. Por eso es que ustedes ven que lo usan en calculadores, lo usan en dispositivos de celulares, en laptops. La característica de su descarga, el voltaje es plano y la corriente máxima es limitada por la batería y no por la carga. Es decir, estos equipos, estas baterías, ellos limitan su corriente máxima de descarga y no es la carga la que va a provocar que ella siga descargándose. Tienen una alta capacidad energética, es decir, tienen una densidad alta de acumulación de energía, tienen una resistencia a la descarga, sufren poco efecto de memoria, pueden funcionar con muchos ciclos de regeneración, a diferencia de la BRLA AGM. El uso común es en teléfonos móviles, en tabletas, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos, y están limitadas porque pueden degradarse rápidamente y son sensibles a altas temperaturas. Esas son algunas de las limitaciones y de la seguridad o de los contras con que tengamos estas baterías de litio. Muy importante, su configuración como producto de consumo requiere dispositivos de seguridad adicionales debido a que son inflamables y pueden provocar riesgo de explosión. De hecho, no sé si ustedes han visto algunos videos de celulares que explotan. Esas son baterías de litio, porque son, por supuesto, inestables. Pues con un cargador inapropiado, eso puede provocar que las baterías exploten. Entonces hay que tener cuidado de utilizar los cargadores apropiados de cada dispositivo que contengan alguna batería de litio. Y hablando de la seguridad de las baterías de litio, para poder tener plenamente certeza de que la batería no va a provocar ningún problema, se requieren componentes adicionales, como por ejemplo sensor de temperatura. Hay que censar la temperatura de las baterías de litio, una regulación de tensión adecuada para evitar que se sobrecargue, un monitoreo del estado de la carga, si llegó al límite de su carga, y una capacidad de toma y ejecución de decisiones. Para ello, cada una de las baterías está dotada de un sistema de manejo apropiado para asegurar de que estas baterías sean seguras. Se llama BMS, Battery Management System. El Battery Management System es un sistema de supervisión y gerencia de las baterías. Fíjense que a diferencia de las baterías BRLA AGM, que son baterías que no requieren ningún sistema de supervisión, esta batería, para fines de seguridad, sí es importante que tengan su sistema de supervisión y gerencia. Entonces, es necesario en las baterías de ion de litio para asegurar su rendimiento y seguridad. Cada tipo de batería tiene su propio BMS, es decir, no todos los BMS son iguales, está formado por un grupo de sensores, por un dispositivo inteligente, microcontrolador más firmware, que es capaz de supervisar y tomar decisiones, pudiendo de esta manera limitar los parámetros en las baterías y tomar medidas de emergencia. Entonces, en los sensores, temperatura, sensores para corriente, para voltaje y capacidad, y las funciones macro que controlan los procesos de carga, controlan los procesos de descarga y controlan la temperatura de la batería, además de que protege la celda de la batería y las baterías del paquete. Porque ya vamos a ver más adelante que también el tema de conexión de serie, conexión paralelo, no es tan evidente ni es igual a lo que normalmente hacemos con las baterías de BRLA AGM. Algunas funciones detalladas de los BMS, de los Battery Management System, pueden hacer control de carga, es decir, controlan la tensión, la corriente y la temperatura. También hacen control de descarga, la tensión, las corrientes y la temperatura.
control del paquete de baterías, como estén configurados, como estén dimensionados, el balance entre celdas también es importante, y la determinación del SOC. SOC significa State of Charge, el estado de la carga o de la recarga, y la determinación del SOH, que significa State of Health, que es el estado de la salud de la batería. Y estos son algunos términos relativos a este tipo de batería. DOD, por ejemplo, que también se usa el DOD en las baterías BRLA, AM y de gel. Deep of Discharge, que significa que es la profundidad, define la profundidad de la descarga entre el 0% y el 100% de la capacidad de la batería. Por ejemplo, una batería de 100 amperios hora tiene una descarga a 50 amperios durante 60 minutos, significa que el DOD o la profundidad de la descarga fue del 50%. ¿Ok? Sería 60 por 50 entre 100, 50% de la profundidad de descarga. Ahora, una batería de 100 amperios hora descargada a 100 amperios durante 60 minutos, o sea, durante una hora, tiene una profundidad de descarga del 100%. Luego, el SOC es el estado de la carga, define el estado de la carga, es el nivel de carga que va entre 0 y 100%. Y el SOH, que define el estado de salud o la capacidad de rendimiento de la batería respecto a una batería nueva, se mide en porcentaje. Y el porcentaje sería CC entre CI por 100%, donde CC es la capacidad de descarga de corriente en batería actual y CI es la capacidad de descarga de corriente en batería nueva. Es decir, comparado con una batería nueva a una batería que está instalada ya funcionando con varios meses o varios tiempos ya instalado. Seguimos con EOL. EOL significa End of Life, que define la vida útil de la batería. Se estima que una batería alcanza su final de su vida útil cuando su capacidad de almacenar energía se aleja notablemente de la capacidad de una batería nueva similar. Se puede medir tanto en ciclos como en energía total entregada, como en porcentaje. Entonces, el EOL, entre 60% y 80% del SOH en la mayor parte de las baterías de ion de litio. Entonces, se considera el LOL entre el 60 y el 80% y va a depender del fabricante y del tipo de batería. EOL no significa que la batería no pueda seguir operando. Va a seguir operando, pero va a tener menos rendimiento. Va a dar menos autonomía que cuando una batería nueva. Algunos consejos para prolongar el EOL o, digamos, que la vida útil de la batería. La temperatura de almacenaje. Primero, hay que almacenar la batería en sitios frescos o sitios fríos, dentro del rango permitido y sugerido por nosotros, por la fábrica. Luego, las recargas deben ser que sean frecuentes durante el almacenaje, es decir, recargar de manera periódica si el almacenaje es largo, para no dejar caer mucho el voltaje de la batería en base a lo que indique la fábrica. Segundo, tercero, la temperatura de operación. Siempre es importante que la temperatura de operación y el rango de temperatura sea propicio, lejos de las temperaturas extremas, cálidas o frías. Cuarto es la profundidad de la descarga. La descarga que se apliquen entre el 30 y el 80%. Y quinto, la frecuencia de la descarga. Hay que evitar aplicar ciclos de descarga y de recarga de manera repetida y de manera frecuente. Lo mejor sería que se deje descansar a las baterías entre cada ciclo de descarga, no hacerlo tan seguido. Veamos entonces un poco más en detalle las baterías que van a llegar ahora a Ecuador, que son las de litio ferroso con óxido de fosfato. Estas son nuestras baterías, marca Exmar, de 12,8 voltios, 100 amperios hora, las que van a llegar ahora, 1280 vatios hora.
Es una batería basada en celda de tecnología LiFePO4. Se diseña para aplicaciones de cargas profundas. La intención es que pueda poder reemplazar las baterías de tecnología BRLA y las de gel. Estas están diseñadas para cumplir con todos los estándares de seguridad, de rendimiento y calidad a nivel mundial. Pueden contar, fíjense que pueden contar con puertos RS485 USB, como lo ven aquí, o sin ese puerto. Todas estas baterías ya tienen internamente, ambos tipos de baterías tienen internamente un BMS para protección contra sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente, cortocircuito y temperatura, fuera del rango de operación, bien sea alta o baja temperatura. Son libres de mantenimiento, pueden funcionar en temperatura entre 0 y 50 grados centígrados y pueden soportar, importante, hasta 3.500 ciclos de carga y descargas profundas al 100%, hasta 80% de vida útil a 25% de temperatura y cuenta con certificación UN 383 y CE. Y aquí vemos la estructura de la batería. Vemos que la batería que tiene una, digamos que una interfaz con el usuario provista de LED y botones para dar el estado de la batería, un botón de encendido apagado. Tienen puertos de comunicación, por ejemplo. Tiene el BMS internamente. Este BMS no es más que un microprocesador. Tiene la electrónica inserta dentro de la batería y estas son las celdas más la carcasa del tipo ABS, retardante del fuego. Y todo está, por supuesto, vienen tornillos. Fíjense que tienen tornillos. Ustedes se pueden desarmar esta batería. Aquí vemos que las dimensiones, 260 milímetros por de ancho por 210 milímetros de alto por 168 milímetros de ancho. Alto, ancho, largo. El terminal que usa es del tipo T12 M8, similares a las BRLA AGM. Y otra de las características, además de todo lo que hemos visto, es que tiene un rango de temperatura de operación que va desde en descarga de menos 20 a 55 grados centígrados y en recarga de 0 a 50 grados centígrados. Yo les recomiendo que la mantengan entre 0 y 50 como máximo, porque digamos que la temperatura, mientras menos temperatura tenga, más vida útil, por supuesto. Y para el almacenamiento, si la temperatura está a 25 grados centígrados, la recarga tiene que ser cada año. Si está en 40 grados centígrados en la bodega, la recarga debería ser cada 3 meses. Aquí vemos entonces lo que es el BMS. Tiene en el hardware integrado el BMS. Tiene un módulo interno que soporta comunicación Bluetooth. También soporta comunicación con puertos RJ45 USB. En los modelos B1, no son los modelos que van a llegar a, creo que no son los modelos que van a llegar a Ecuador. Tiene una interfase humana, que es un botón de encendido apagado, más los LED para indicar el nivel de la batería, para alarmas. Y la protección es por sobre carga, sobre descarga, sobre corriente, cortocircuito, temperatura alta y temperatura baja. Y tienes, se puede conectar hasta 4 sets en paralelo, hasta 4 unidades en serie. El EOL, 80-100% en los ciclos de descarga. Veamos ahora una comparativa de estas baterías de litio que van a llegar ahora a Ecuador versus los BRLA AGM o de gel que actualmente tenemos. Primero, la vida útil. Bueno, vemos que el tamaño es menor en las baterías de litio, es mayor en las baterías BRLA de gel. El peso es menor. Mientras uno pesa 10 kilos, el otro pesa 30 kilos aproximadamente.
la densidad energética en las de litio es mayor que la densidad energética en las BRLA-AGM, o sea, permite almacenar más energía. La temperatura de descarga, el rango va de menos 20 a 55, mientras que el otro va de menos 15 a 50. La temperatura de recarga va de 0 a 40 grados centígrados en las BRLA y de gel, mientras que en las de litio de 0 a 50. La vida útil en ciclos es de 3.500 ciclos, prácticamente más de 10 veces más en comparación con las BRLA de gel. Las de gel, aun cuando son de gel, si se le descarga al 100% de su profundidad, apenas duran 300 ciclos. Si se descarga al 30% de su profundidad, sí dura un poco más de 2.400 ciclos, que a diferencia de las de BRLA-AGM, que son los de ácido plomo en estado de líquido, duran 1.200 ciclos. Pero, aún así, las de litio son 3.500 ciclos a 100% de su profundidad. Es decir, pueden llegar a un 80% de su vida útil. La seguridad, aquí sí, sí es mejor las BRLA de gel porque es muy alta. Aquí es alta media. Y el costo, por supuesto, es menos costoso la de BRLA, AGM o la de gel que las de litio. El voltaje de descarga es plano durante la mayor parte de la descarga. Aquí es variable durante la descarga. Los valores de voltaje de descarga en las de litio es de 13,2 a 12, mientras que las de gel o las de BRLA-AGM es desde 13,6 hasta 10. La corriente de descarga máxima está limitada al 100% de los amperios hora de la batería de litio y está limitada por el propio BMS. Ya no es la carga la que lo limita, sino que la propia electrónica de la batería limita su proceso de descarga. Mientras que en la BRLA de gel va a depender de lo que exija la carga y puede superar el 100% de los amperios hora. Aquí está limitada, aquí se puede superar. O sea, si una batería de 100 amperios hora, de 100 amperios, lo puede exigir más de 100 amperios, por supuesto, en una hora. El transporte es difícil en las baterías de litio porque requiere una cantidad de certificación, va a depender de las navieras que se contraten. Por avión no se pueden cargar, no se pueden transportar este tipo de carga, está prohibido, no lo permiten, mientras que la BRLA-AGM sí es más fácil el transporte. Vemos algunas características en las curvas de descarga a 25 grados centígrados de la BRLA. Fíjense que en 10 minutos yo puedo pedir 265 amperios. Durante 10 minutos me puede dar esta batería BRLA de una de 12 voltios 100 amperios hora. Puedo pedir 115 amperios en 30 minutos, o 21 amperios en 4 horas, o 10 amperios como 2 en 10 horas. Esta es la tabla de descarga constante en amperios de una BRLA-AGM, mientras que la de litio de 12,8 voltios 100 amperios hora, la corriente de descarga 100 amperios para una hora. Si lo comparamos aquí, para una hora solamente este me da 59,5 amperios, este me da 100 amperios. Para 2 horas, este me da 36,1, este me da 50 amperios. Y para 5 horas, este me da 17,8, este me da 20 amperios. Si los equipos conectados demandan más de 100 amperios, este sí está en desventaja con respecto a la BRLA, porque si demanda más de 100 amperios, este estará limitado a 100 amperios y este puede dar más de 100 amperios dependiendo, por supuesto va a durar menos. Si yo le puedo pedir hasta 366 amperios a una batería BRLA, pero me va a durar 5 minutos. Veamos ahora las conexiones de batería, cómo van conectados serie paralelo. Aquí vemos una conexión serie. Primero, no se pueden conectar baterías de diferentes lotes. Aquí hay una limitante. Segundo, no se pueden conectar baterías de diferentes modelos.
tiene que ser el mismo modelo. Tercero, la conexión en serie puede hacerse con o sin cables de comunicación entre las baterías. Es decir, si ustedes tienen aquí estas baterías que tienen puertos de comunicación, no es limitante. Yo no necesariamente tengo que conectar los cables de comunicación, puesto que cada una de esas baterías tiene su propio BMS interno. Para un arreglo en serie, yo puedo conectar hasta 4 baterías en serie, no más de allí. Es decir, 51,2 voltios, y este banco da un máximo de 100 amperios de estas 4 baterías conectadas en serie. Es la máxima corriente que se le puede demandar a este banco de baterías. En conexión paralelo, no se puede conectar diferentes lotes, no hay que conectar diferentes modelos. Los voltajes de las baterías deben ser similares. La diferencia de los voltajes debe ser menor al 0,3 voltios. Es decir, si hay una batería está en 12,8 y una batería está en 12, no se pueden conectar paralelo. Ahora, si está en 12,8 una y está la otra en 12,5, sí se pueden conectar en paralelo. Los paralelos aumentan el tiempo, aumentando la cantidad de energía almacenada. ¿Ves? Aquí tenemos 140 amperios como máximo en este juego de 8 baterías conectadas, 4 en serie, otros 4 en serie y ambas series conectadas en paralelo. La corriente máxima del sistema será la suma de las corrientes máximas de cada grupo, pero se sugiere no usar cargas que excedan el 70% de la corriente total del grupo paralelo. Ustedes pueden decir, bueno, este banco es de 100 amperios, este otro banco es 100 amperios, por lo tanto serían 200 amperios. Lo que se recomienda es que el máximo no exceda el 70%. El 70% de 200 amperios es 140 amperios. Esto es que algunos de los grupos pudieran limitar su corriente por debajo de su máximo y esto puede generar una sobrecarga en el otro grupo de batería y para ello es que se recomienda no pasar del 70%. Para sistemas de 4 baterías en serie se podrán conectar hasta 2 en paralelo, es decir, 4 series, 2 paralelos, 4 en serie y 2 en paralelo, 4 en serie y 2 en paralelo como máximo. 51,2 voltios igual como máximo. Aquí tenemos otra conexión de 3 en serie y 2 en paralelo. Esto da como resultado un voltaje de 38,4 voltios como el banco como un máximo de 140 amperios. Es igual al anterior, solo que ajustado a un voltaje de 38,4 para este tipo de voltaje. Es el mismo criterio, no se puede exceder del 70% de la corriente total máxima del grupo en paralelo. Y aquí tenemos una conexión en paralelo con 2 en serie más 2 en paralelo para un voltaje de 25,6 y un máximo de 140 amperios. En este caso tenemos solamente conexión en paralelo de 4 baterías. Son 4 sets conectados en paralelo. Esto da 12,8 voltios con un máximo de 280 amperios. Digamos que si este es 100 y 100 son 400 amperios. En este caso, no hay que sobrepasar el 70%, lo cual da los 280 amperios que le dijimos. Digamos que la corriente máxima del sistema será la suma de las corrientes de esta batería, pero se sugiere no sobrepasar el 70%. En un sistema paralelo, algunas de las baterías podrían ofrecer en determinados momentos un rendimiento menor al máximo. Si la carga exige el 100% de la corriente del sistema, entonces estas baterías restantes podrían entrar en overload y su BMS podría bloquearla. Entonces, por eso es que se recomienda no pasar de ese 70%. Para baterías individuales, se podrán conectar hasta 6, hasta 4 en paralelo, como lo mostramos acá. ¿De acuerdo? Y finalmente, para terminar con esta webinar de hoy, hablemos de ciertas particularidades y de la seguridad de las baterías. Esta batería
tienen reportes de prueba salidos de nuestra fábrica y tienen un datasheet de los materiales de seguridad con que están fabricados, todo avalado, por supuesto, pero hay que tomar en cuenta algunas advertencias, unos warnings sobre explosión o electrocución o de posibilidades de incendio. Estas baterías pueden presentar riesgo de descargas eléctricas. Se deben usar herramientas con mangos aislados. Como consecuencia de un cortocircuito, pueden generar riesgo de incendio o de explosión. Nunca deben golpearse las baterías porque hay riesgo de incendio o de explosión. Los cables tienen que estar correctamente dimensionados. No pueden estar usando cables por debajo del especificado para manejo de corrientes altas porque puede haber recalentamiento de los cables y eso puede provocar incendio. Se debe dejar espacio libre alrededor de la batería, es decir, no colocarlos juntos para que ellas puedan respirar. Nunca se debe fumar cerca de las baterías ni someterlas a escenarios donde haya chispas o fuego cercano, porque son volátiles. Nunca conecte en serie o paralelo más baterías que las permitidas, como ya lo vimos en las láminas anteriores, y nunca cargue o descargue la batería fuera de su rango de operación. ¿Cuál es el rango de temperatura de operación? De 0 a 50 grados centígrados para la recarga. Si ustedes tratan de recargarlo por encima de 50 grados centígrados, por debajo de 0 grados centígrados, el BMS va a actuar y va a bloquearlo. Importante, nunca conecte en serie o en paralelo baterías de diferentes lotes o modelos, ya lo dijimos. Nunca hay que remover componentes internos de la batería, a pesar de que ya vimos que tienen unos tornillos y puede haber acceso al interior. Se recomienda no tocar esos tornillos. El mantenimiento de las baterías solo debe realizarse por personal cualificado y certificado, y el almacenaje de las baterías tiene que estar dentro del rango de temperatura permitido, es decir, de menos 40 grados centígrados a 60 grados centígrados. Si la temperatura de la recarga es de 25 grados centígrados, la temperatura del almacenamiento es de 25 grados centígrados, se recomienda entonces la recarga cada año. Si está a 40 grados centígrados en la bodega, la recarga se recomienda sea cada 3 meses. En cuanto a la recarga, este tipo de batería es compatible con cargadores inteligentes de 3 etapas de la batería BRLA. Los cargadores que requieren detectar el voltaje de la batería podrían fallar en el proceso de recarga si la batería se encuentra dormida o en un estado de muy bajo voltaje, y los cargadores de voltaje constante podrían fallar por un exceso de corriente debido a la baja impedancia de la celda de litio. Si esto sucede, hay que hacer un reset al cargador y continuar. ¿Ok? Hay que reiniciar el cargador. Los cargadores que se recomiendan son los del tipo de corriente constante, y la corriente de recarga máxima puede verse condicionada por la temperatura. A menos 20 grados centígrados, la recarga está prohibida. A menos 10 grados centígrados, la recarga está prohibida. A 0 grados centígrados se puede recargar, aun cuando hay un rango de recarga de 0,50 grados centígrados, aún así, fíjense que se limita la corriente máxima de recarga. Si la temperatura está a 0 grados centígrados, la recarga que se sugiere es que sea 0,1 veces la capacidad de la batería. Si la batería es de 100 amperios hora, 0,1 o el 10% de 100 es 10 amperios. Si está a 10 grados centígrados la temperatura, entonces 50 amperios. Y si está a 20 grados centígrados, lo pueden recargar una vez 1C máximo, o sea, 100 amperios. A diferencia de la BRLA-GM, que hay que recargarlo 10 o hasta un máximo de 20% la capacidad de una BRLA-GM. Mientras una BRLA-GM o de gel, el 20%, una batería de 100 amperios hora es 20 amperios. Yo lo máximo que puedo recargar es a 20 amperios. Este tipo de batería de litio yo lo puedo recargar a su propia capacidad de 100 amperios en 100 amperios por cada 100 amperios hora. Ok.
Acá los cargadores deben configurarse para cumplir con las especificaciones de voltaje de recarga y corriente máxima de acuerdo a las especificaciones de la batería. Es decir, la máxima corriente de recarga es 100 amperios, la corriente de recarga recomendada es 50 amperios y el voltaje de recarga tiene que estar entre 14,2 voltios a 14,6 voltios, no más de allí, en ese rango. Para finalizar, aquí vemos entonces que la recarga cumple las tres etapas, similar a una batería BRLA-AGM o una batería de gel, donde hay una primera etapa de inyección de corriente constante, ¿ok? Para subir el voltaje hasta un voltaje máximo de corriente constante. Luego, a partir de allí, entra en una segunda fase de absorción de corriente para finalmente llegar al voltaje de floating de la batería en la tercera y última etapa, que es cuando ya la batería está totalmente recargada. Bueno, señores, esto es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, queda abierta la sesión. Hola, buenos días. Sí, si tienen alguna consulta, ya sea escriban en el chat o podemos abrir micrófonos alzando la manito para que ustedes puedan hablar. Michael, por favor, abra los micrófonos porque ya hay varias personas que tienen levantadas las manos. Y señores, otra cosa, también les coloqué un link de la encuesta de satisfacción con respecto a la capacitación, qué tal les pareció, qué sugerencias tienen para el próximo webinar. Entonces sí me gustaría, por favor, que me ayuden con esa encuesta y la llenen, por favor, ¿sí? Vamos con la mano levantada. Michael, abrió micrófonos, por favor. Aquí hay una pregunta que en el chat dice que si Exmar en un futuro fabricará baterías de mayor capacidad de corriente de 200 amperios, de 400 amperios, de 600 amperios mayores, y también en formato de módulo de rack para mayores capacidades de almacenamiento. Sí, nosotros fabricamos módulos de rack para mayor capacidad de almacenamiento, también los fabricamos, y si es posible que a futuro se pueda fabricar con mayor capacidad de amperaje, pero aún estamos en ese proceso, ¿sí? No creo que Están lleguemos a hablando los 600 amperios. puntualmente de las de litio, Lee. De la de litio. La de Ajá, litio, sí, la correcto. de litio. Correcto. Ya tienen habilitado el micrófono quienes deseen realizar su pregunta, dice Michael Coveña. Sí, Por señores. favor, adelante. Litor Flex tiene la mano levantada. Julio, buenos días. ¿Puede hablar? Ya no habló. Ajá, Si no, yo que saco la escriba. mano. También pueden escribir. También pueden Sí, escribir. pero ya tienen abiertos sus micrófonos, señores. Si alguien tiene alguna consulta con respecto a las baterías de litio, cómo se las conectan, qué necesitan, entonces, si las pueden usar en nuestros equipos, entonces, eh, escriban o pueden hacer su consulta. Hay muchas preguntas sobre este tema. Sí sería bueno que saquen las dudas, ¿no? Si no preguntan ahora, Ujú, perdieron ya, porque ya me queda un ujú, minuto. ujú. No, lo otro que pueden hacer es que cualquier consulta también, si no alcanzamos a llegar el tiempo, porque yo tengo un compromiso ahora en 5 minutos, tú puedes recabar toda la información, Claudia, y luego entonces se lo contestamos por separado también. También. Me A olvidé ver, decirle que señores, sí, porque ya me quedan claro. 5 minutos antes de comenzar ya un compromiso que tengo, ¿no? Cualquier cosa, Ahí este, escribió alguien a una consulta. ver, ya, ok, ¿para cuándo las tienen disponibles en ZC y su precio? Eso es con Claudia. Sí, y como les dije, yo espero tenerla para los primeros días de abril. Estoy sacando costos ya esto. Si es así, yo en el transcurso ya de la próxima semana enviaré flyer de esta batería y ya ahí podré indicarles el precio, ¿sí? Otra pregunta que hace Jefferson Alvarado, ¿el sistema de monitoreo tiene integración con algún otro sistema? Ok, Supongo que debe ser el BMS. te contesto, Jefferson. Todas las baterías tienen internamente una tarjeta electrónica con microprocesador, es decir, todas estas baterías tienen un BMS para poder controlarlas de manera autónoma, ¿sí?
lo que tú viste en algunas de las baterías que tienen puerto USB RS232 para comunicación es para eventualmente dar alguna indicación de parámetros, pero no más de allí. Es decir, ustedes pueden comunicar con los protocolos estándares seriales para recibir cierta información, pero no más de allí. No es que se van a integrar a todos los sistemas. Cada batería tiene su propia BMS. No sé si contesté tu pregunta, Jefferson. Ya, la LitorFresh dice algo aquí. La comunicación de los BMS con los inversores ESMAR, la comunicación de los BMS con los inversores de EXMAR está prevista. No todos los inversores, tenemos inversores, sí, hay inversores, sobre todo los trifásicos, que ya tienen comunicación con nuestras baterías, se pueden conectar con nuestras baterías de litio, pero no todos los inversores se le pueden conectar baterías de litio. Los bifásicos también, Ali, ya vienen con... Los bifásicos también, correcto. Sí, los de 6 y de 10 kVA, que son los que tenemos actualmente disponibles. Los actuales. Sí, estos ya vienen con el BMS, ¿no? Correcto. Vienen para conectarse con baterías de litio. Bueno, señores, a 2 minutos de tener que salir. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si no, se comunican con Claudia y ella va recabando toda la información y a la medida que tenga información le vamos contestando. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, señores, una consultita. claro. Este aquí queda grabado, ¿no? Sí, yo les paso, Está totalmente grabado. sí, y esto igual se coloca en las redes, en YouTube, igual va a estar el de la página de ZC, ¿no? Entonces, pero igual yo se los estoy haciendo llegar, apenas ya ahorita ya salga, terminemos el webinar, le estoy enviando a los que asistieron el tema de la presentación. Ok, sí. Quedo pendiente porque no me pude conectar por un motivo que tuve y recién acabo de llegar. Perfecto. Bueno. Buen día. O buen día, dígame. Sí, le saluda Edison Sánchez. Tengo una consulta con respecto a la forma de ver el estado de las baterías. En las baterías de carro, las que son plomo ácido, tú le puedes verificar el estado con un battery tester, ¿verdad? Entre los parámetros que pide es el CCA, que entiendo que es la capacidad de corriente de arranque en frío. En estas baterías litio también hay la posibilidad de saber cuál es ese valor para poder medirlas de esa misma manera y poder determinar el SOH y también la capacidad de vida útil que le queda a la batería. Sí, en las especificaciones se puede conseguir esa, pero recuerda que esto no es para, estas baterías van, en la aplicación no es para vehículos. Estas baterías tienen sus especificaciones, que es para descargas profundas, para aplicaciones de almacenamiento de energía, para UPS, para inversores, etcétera, etcétera. Pero no es para arranques de vehículos, que es otra tecnología distinta, que es litio cobalto. No sé si recuerdan. Este es de otro tipo de componente. No sé si Edison se llegó a ver esas láminas, ¿no? Sí, entiendo el tema. La pregunta es si es que con este tipo de battery tester también puedo determinar el tiempo de vida útil que le queda a una batería de litio o la de gel BLRA. Mira, Edison, no estoy seguro. Tendría que yo que averiguar. Anota por allí, Claudia, para averiguar esa pregunta. Yo no creo que se puede hacer porque estas son baterías tan específicas y tan complicadas que a lo mejor con lo que tú usas para medir baterías normales de carro, a lo mejor no sirven para medir baterías de esta de litio. Debe haber otro tipo de aparatos que sí lo permiten. Ok, listo, gracias. Bueno, señores, se me acaba de disparar la alarma, ya indicando que ya debo salir. Muchas gracias por todo. Quedamos entonces
para la próxima webinar. Gracias por la asistencia y, por supuesto, espero que hayan aprovechado este webinar de hoy. Listo, señores, muchísimas gracias por su atención. Por favor, ayúdenme llenando la encuesta y les estoy pasando el link del webinar que tuvimos en este momento, ¿no? Muchísimas Muy bien. gracias a todos. Hasta luego, Ali. Gracias. Hasta luego.